Yo, al contrario, veo desde mi punto de vista que el mundo del libro está floreciente. Es decir, es una mirada que no tiene que ver con lo económico, a ver, cuidado. Tiene que ver con que hay impulsos desde distintos lados que hace que vayan creciendo nuevas plantas, nuevos emprendimientos, que todas ellas tienen que ver con el libro. Y si tengo que dar una opinión hoy, digo que el mundo del libro está floreciendo. Así como cuando uno tiene 30, a uno lo valida el acercarse a un consagrado. El acercarse a los mayores. Cuando uno pasa a estar del lado de los mayores, lo único que te valida es el interés de los jóvenes. Ay, por supuesto. Entonces, que Samantha Schweblin hubiera accedido a hacer este trabajo, a mí me hizo sentir maravillosamente bien. En el taxi trató de hacer algunas deducciones a partir de la escasa información que había recibido. Su marido le había pedido que fuera enseguida. Estaba llorando. Imaginó diversas complicaciones posibles que excluyeran la muerte y justificaran el llanto. Un infarto, por ejemplo. Pasa como en la vida, ¿no? Uno cuando es niño no sabe cómo va a desarrollar su vida, ni siquiera en qué consisten las cosas que son habituales u obligatorias. Y las va haciendo, ¿no? Por prueba y error. Tú sabes, por ejemplo, que si te tiras por un acantilado, te matas. Entonces, lo sabes, pero nadie te lo ha enseñado, ¿no? Claro. Pero pasa en un oficio lo mismo. Tú llegas al oficio y dices, lo que yo sé es que esto lo tengo que llevar a puerto. Crean que esa es la única verdad y se apropien de la verdad. Eso es fijarla, eso no es útil para entender la historia, porque ahí está la verdad histórica. La verdad histórica es una película, incluye a muchos más actores que a las víctimas, a muchos más, incluye incluso a los agresores, a los victimarios, que si en este caso no fuese animado. Tomando mucha relevancia en ese sentido. Y eso es algo genial, ¿no? Me parece, porque este siempre fue un faro para toda Latinoamérica. Y creo, perdóname, que las redes sociales contribuyeron para la discusión, entonces hay un diálogo permanente. De adultos, jóvenes, de todo el mundo, digamos, en el que hay temas específicos que preocupan y bueno, de esa manera uno puede ver también cuán despiertas están determinadas cosas y, como dice él, en los jóvenes de América. Y eso se reflejó en el concurso, ¿no? Sí, porque hubo mucho de ensayo sobre redes sociales datos, digo, no, pero no puede ser porque el día del golpe no puede haber habido clase, y no, efectivamente hubo un asueto. No lo contás acá. Entonces, ese recuerdo está como encubierto de alguna manera, o sea, yo recuerdo eso, pero eso no fue el día del golpe, eso fue 2 días después seguramente, ¿no? Un asueto, igual nos despertamos, yo me nos creo que me desperté como para ir al colegio, pero alguien nos detuvo, ese marchita, recuerdo no lo tengo exactamente. Tiró una mano y prendió la radio, la dejó con bajo volumen para que mi abuelo no se quejara. A las 6 ya se levantaría y prepararía el mate. Para los dos, para ella y Adolfo, mi abuelo. A lo mejor empezaría a amasar pan. Hacía mucho que no amasaba pan. No estaba atenta, pero en algún momento escuchó que el locutor de la radio decía: el alejamiento de María Estela Martínez de Perón como presidenta de la Nación.
una cosa un poco violenta, que es cómo los personajes intentan violar esa legalidad que les imponen desde una empresa donde parece que controlan absolutamente todo. Sí, es como un ojo que está mirando. Es una herencia, hablando como de tradiciones, familiar, pero una herencia familiar en tanto al personaje, porque Rosa Gamarra sí existió de verdad y yo lo recupero de de las historias que me contaron mis abuelos, y sí tiene que ver con la zona de Formosa, con la zona de un poquito a veces Misiones, Paraguay también, porque está en ese tránsito fronterizo que hay entre Paraguay. Y esa es la mirada de Mario Conde, una mirada muy crítica sobre una realidad en la que sobre todo mi generación sufrió una gran frustración a partir de los años 90, cuando se produce la caída de la Unión Soviética, el periodo especial se llamó en Cuba, muchas carencias. Y escribí Pasado Perfecto, y en el año 91, cuando yo traje los primeros ejemplares de México, se los regalé a varios amigos, 30, 40 ejemplares. Y la lectura de esos amigos, unos me decían que les había gustado mucho la novela, otros que les había gustado, otros no me decían nada, pero todos me hablaban de Mario Conde. Hacia la tragedia, todos lo saben, incluso el protagonista, y aún así se llega a la tragedia. Sí. Pero yo te quería comentar, el género negro, hay un debate muy importante, el género negro actual, este que se vende, este que le gusta a la gente, este que habla sobre el mal del ser humano, más allá del polar clásico, del noir francés clásico, con el detective, con el mayordomo, con la rubia guapa. Dijo Castromán el otro día, me pareció una metáfora muy bonita. Él dice, el policial es una provincia del género negro. Me pareció una imagen preciosa. Digo, el género negro se amplió tanto, no solamente mutó, sino que absorbió a muchos otros géneros. La crítica social, el género urbano, la novela. Es decir, la parte oscura del ser humano, el mal del ser humano, es lo que está rescatando el género negro. La tragedia clásica, digamos, recurrimos a Edipo Rey. Que pregna mucho y que atrapa mucho. Una de las cosas que yo quería contar era también esto, un hombre con una enorme dificultad de amar por una historia espantosa, por una memoria que lo pregna todo el tiempo, que no lo deja como aparecer a él. Y sí, una sensibilidad así brutal. Sí. Elvira me adoraba y cada vez que me veía me pedía que le hiciera una caída de ojos. Afirmaba que tenía las pestañas más lindas del barrio y se arrobaba viéndola. Sobre esta mujer, que es el personaje de este relato, me parece que a veces la literatura tiende a tomar los personajes como si fueran sujetos plenos de actitudes, de valores, de sentimientos y de prerrogativas frente a la peripecia y la anécdota, ¿no? Estamos acostumbrados a que los relatos, especialmente los cuentos que leemos, estén cargados de acciones y de intrigas y de conflictos, ¿no? A veces a mí me interesa que los personajes sean importantes más bien por la carga negativa, o sea, por todo lo que podrían tener como atributo, pero que carecen. Los muebles sueñan con serruchos y se despiertan ahogados con lágrimas de madera en los ojos secos. Ella también está manchada, pero nadie se va a dar cuenta. Muere esa mesita y es enorme su agonía. Muere en silencio, dura, ciega. Y entonces ahí también me sentí muy liberada de esta cosa del physique du rôle también que tiene el actor. Digo, yo puedo ser hombre, puedo ser
enana, puedo ser gorda, puedo perder una mano, digo, y voy tranquilamente por el mundo y nadie se da cuenta. Sí, que como actriz estás más limitada. Claro. Bueno, no puedo hacer de China, pero si me pongo a escribir, sí. Y el permiso que da la literatura para mí es genial. No, es fantástico. Yo creo que hay un permiso de espacio, de tiempo y de voz. Que aparte de una historia y aparte del intríngulis de los entresijos de esa historia, pues nos cuente algo más sobre la condición humana, nos cuente algo más sobre una sociedad, nos cuente algo más sobre un espacio geográfico, social, que a la vez es esa sociedad y esa geografía y ese país en concreto, pero es en cierto modo todos los demás, en un mundo globalizado donde los conflictos son cada vez más comunes, ¿no? Y realmente esa es la parte de la novela en la que yo invertí más esfuerzo, ¿no? En construir unos personajes, en este caso son 3 guardias civiles, básicamente, aparecen muchos más, pero bueno, los 3 principales son los que has mencionado, que son 3 investigadores, 3 funcionarios públicos, 3 servidores públicos, 3 trabajadores, 2 hombres y una mujer trabajadora. Es decir, aparte de todo eso, son todas esas cosas, y son todas esas cosas las 24 horas al día. Eso es a lo que yo me quería acercar. ¿Y cuál es la visión que trasladan estos personajes sobre la delincuencia, sobre la delincuencia organizada, sobre una sociedad en crisis, como es la sociedad española en este momento, sobre su propio trabajo, sobre la finalidad? Ellos se preguntan muy todo esto. De un mago, ¿no? Me gusta mucho esa transmutación de lo que es ordinario, banal, cotidiano, en algo asombroso en algún sentido. Entonces, bueno, en este caso me parecía a través de la que ciudad con las sirenas aullantes hasta el hospital. El brazo izquierdo del viejo está paralizado y su brazo derecho hace un extraño movimiento reflejo circular sin poder detenerse. ¿Cómo estás?, le pregunta a su mujer, aterrada. Mejor. Tiempo, al principio, cuando empecé a escribir, yo creo que explicaba más. Intentaba que el lector entendiese exactamente lo que yo quería contar, y luego he pensado que da igual, el lector entiende de todas maneras lo que quiere. Lo que tiene que ver con su vida, proyecta sus deseos y sus necesidades, con lo cual dices, no, pues entonces dale ese espacio y dale esa posibilidad de juego, que el libro sea como una especie de partida en la que yo muevo y él mueve, ¿no? Ficha, y tengo la impresión de que eso mantiene a los lectores mucho más activos, ¿no? Imaginan aquello que yo no acabo de contar, de la misma manera que nunca describo del todo a los personajes, y los lectores rellenan, completan la descripción. No tenía oficio todavía. Entonces empecé a tachar páginas. Pero material tenía. Sí, tenía, aparte la necesidad de escribir. Ya te digo, era una historia de entre 800 y 1000 páginas. Todavía la tengo por ahí dando vueltas. Pero digo, era mucho más amable el poder escribir novela que si me hubiera tenido que restringir al género cuento, donde en pocas palabras vos tenés que transmitir una historia. Todavía hoy, cuando yo enseño el oficio a mis alumnos, tengo talleres, les digo, lárguense con novela, porque parece que es algo más demasiado para un escritor. No, es más amable para el que empieza, porque uno puede empezar más o menos y después, a medida que va escribiendo, va entendiendo de qué se trata, y ahí hay tiempo para ir para atrás. Al relato. Cuando uno lee un testimonio, sabe que está leyendo algo que pasó de verdad, más o menos se convence, por lo menos una versión de un hecho que parece verídico, y por eso elegí esa manera de narrar eso, y al mismo tiempo porque al abordar la novela de esa manera podía darle yo una identidad, un nombre, una vida a esos personajes que en ese día se quedaron en el anonimato.
Los muertos que nadie sabe cómo se llamaban, los que aparecieron muertos, porque hay otros muertos que... Hay fechas nefastas en la historia de los países en que los muertos tienen la voluntad de desaparecer. Para subsistir, para estar sobreponiéndose a la crisis o sobrevolando esa crisis. Y entonces le contesta Manuel, habérmelo preguntado hace 35 años. Y es toda una respuesta. Que hemos sido los editores más jóvenes, es decir, nosotros pusimos en pie la editorial, es decir, el primer libro se publica en septiembre del año 76, cuando nosotros teníamos 20 años. No creo que haya habido, francamente, editor... Hombre, ojalá, no es que me quiera poner yo ninguna condecoración, pero creo que hemos sido bien jóvenes. Y esa vocación nace, en mi caso, cada uno tiene su historia, Silvia la suya, Manolo la propia. Nace, como os dije también, en el seno de mi familia. Yo tuve la fortuna de tener una madre que nos leía cuando éramos muy chicos, y la fortuna también de contar con la presencia de una mujer maravillosa a la que siempre le rindo homenaje, que fue una cocinera empleada en casa de mi familia, extremeña, que contaba como nadie. Es decir, entonces yo siempre dije que, claro, entre esas dos mujeres, acogido entre esas dos mujeres, fatalmente yo tenía que estar condenado a ser un lector gustoso. La literatura se da en los mismos sueños que uno tiene con respecto a su vida, y me parece que cada uno de los cuentos va buscando esa experiencia que es única, digamos, que nunca se vuelve a dar con ese nivel de intensidad, porque es la primera vez que uno nace como a un desencanto o a una iniciación adulta, y me parece que hay que hacer las paces con eso, porque si uno no hace las paces con esos momentos de salida al mundo o de sacarse una piel y entrar en fricción con una experiencia muy importante, eso te persigue, y me parece que te persigue de una manera pesadillesca. La editorial, entonces, en el año 34 se junta este grupo de profesores y de estudiantes, la dirección recae sobre Daniel Cosío Villegas, que fue el primer director de la editorial, y a partir de ahí el desarrollo ya no se detuvo nunca y no se ha detenido y no se detendrá. El Fondo de Cultura Económica tiene hoy 9 filiales en todo el mundo, además de tener las que tiene en América Latina y en Centroamérica, la sede en Guatemala, de donde se tiene todo Centroamérica, tiene sede en los Estados Unidos y en España. Son 9 las filiales y una gran cantidad, una gran cadena de librerías en todo México. La filial argentina tiene la particularidad de haber sido la primera que se crea luego del año 34, de este nacimiento del fondo. En el año 45 el acta fundacional tiene fecha del 1 de enero, una fecha rara, pero es esa la fecha que tiene. 1 de enero del año 1945 se crea en Buenos Aires el Fondo de Cultura. Es una disciplina que bueno, pues por algunas razones ha tenido siempre ahora esa posición como un poco alejada de la sociedad, ¿no? Siempre la pregunta es, bueno, ¿y para qué sirven las humanidades, ¿no? Bueno, pues también lo que nos permite el mundo digital y estas humanidades digitales es mostrar el puente que existe entre esta sociedad que cada vez es más digital, que está funcionando y trabaja con el mundo digital para crear, generar conocimiento, información y difundirlo, y también el mundo académico,
en donde a veces parece que estamos como en otra era, en otra época, que nos metemos en el aula o en la facultad y ya no tiene nada que ver con la sociedad, y de pronto darse cuenta de que no, que es un puente de ida y vuelta, que nosotros también podemos decir mucho para mejorar también cómo generar información y conocimiento en esta Pero lo curioso, bueno, esa idea de nativo inmigrante es muy curioso porque, claro, eso nació en el año 2000, hace ya 13 años, que también ha ido modificándose todo nuestro mundo, y la idea que plantea también es un poco una idea de territorios. Hay un territorio del libro, hay un territorio del mundo analógico, y de pronto nace como un territorio diferente. Y que además, yo siempre a los alumnos y a todo el mundo le digo, pensar que tenemos la suerte, nos ha tocado por pura coincidencia temporal, o sea, nosotros no hemos hecho nada, pero tenemos la suerte de estar viviendo un momento histórico en nuestro mundo, además de difusión de la cultura, bueno, de información y el conocimiento, pero en donde además podemos reflexionar sobre el cambio. Claro. Porque yo me imagino, yo qué sé, la gente de Maguncia, cuando a mediados del siglo XV se inventó la imprenta, bueno, se enterarían 4, la utilizaban 2 y se benefició 1. Con Carlos Gavetta, Julio Cortázar, Osvaldo Soriano, le iba a decir el gordo, como le decíamos nosotros. El gordo Soriano, yo y algún otro que no recuerdo en este momento, que vivía en Estados Unidos. Gino Lofredo se llamaba. Bueno, y ese periódico fue un acto de lucha contra todas las dictaduras que asolaban a nuestra región latinoamericana. Hay que recordar que Julio se enorgullecía de ser argentino, pero él decía claramente que era latinoamericano. Un poco nosotros decimos lo mismo, somos argentinos, pero integrantes de América Latina y nos sentimos latinoamericanos. Era un personaje que estaba rodeado de cierta aureola, yo no sé cómo llamarlo porque soy extremadamente materialista, ateo perdido, pero evidentemente hay misterios que se nos escapan, ¿no? Eso que llamamos azar o casualidad son las causas que no conocemos, ¿no? Pero en todo caso es así. Este era un personaje que, además de tener todo el talento literario que le conocemos, estaba rodeado de cosas así, le pasaban cosas así, ¿no? Un día me desarrolló su teoría, bueno, por ejemplo, su humor. Un día estábamos en su casa tomando mates, su mujer, que murió antes que él, por cierto, Carol Lombard, Carol Dunlop, perdón. Sí. Estábamos tomando mates y ella estaba haciendo algo, no sé qué, en su estudio, y leíamos los diarios. Él estaba leyendo un diario y yo otro, y me dice, hoy Carlos, dice, mira, operaron a Kissinger a corazón abierto. ¿Qué habrán encontrado?